Madre mía, mi propia hija me prohibió ir a su boda aquí en Sevilla. Dijo que mi clase social no era suficiente para sus suegros, mientras yo pagaba los 80.000 euros del banquete en el cortijo. Creyeron que era un cajero automático sin dignidad. Así que, justo cuando empezaba la ceremonia, les corté todo. Las tarjetas, el aval del piso, todo. No te imagas el escándalo que se formó en la puerta de la iglesia. Escucha lo que pasó. El club era impresionante, no te lo voy a negar. Mármol por todas partes. Camareros con pajarita que parecían sacados de una película antigua. El Real Círculo de Labradores. El corazón de la Sevilla de toda la vida. Estábamos en un salón privado, supuestamente para revisar los últimos detalles de la boda. La boda del año, la llamaban. Claro, ¿cómo no iba a hacerlo si la estaba pagando yo, Arturo Ledesma, de principio a fin? Allí estaban don Álvaro Mendieta, el patriarca, con un traje que costaba más que mi primer coche y esa forma de hablar, soltando las zetas y las cs como si fueran joyas. A su lado, su mujer, envuelta en sedas, mirándome por encima de las gafas, y mi hija, Camila, mi niña. Se removía en la silla, nerviosa. Últimamente hasta intentaba suavizar su acento, el nuestro, el andaluz, como si le diera vergüenza. Quería sonar como ellos. Don Álvaro hablaba y hablaba. Soltó un discursito sobre la importancia del linaje, de la cuna, de cómo hay cosas, y cito, que el dinero no puede comprar. Y mientras lo decía, no dejaba de mirarme. A mí, que llegué a esta ciudad hace 40 años, con una mano delante y otra detrás, y que he construido un patrimonio que ese hombre, con todo su apellido, no vería ni en 3 vidas. Él heredó un nombre, y como yo bien sabía, un montón de deudas de la crisis de 2008. Yo heredé el hambre. Yo no dije nada. ¿Para qué? En esos círculos, el silencio es lo único que te queda. Apreté la mandíbula, notando cómo el músculo se tensaba. Es un viejo truco. Cuando el dolor aprieta por dentro, aprietas tú por fuera, para que no se escape. La farsa terminó. Don Álvaro se levantó para ir al baño, y su mujer fue a retocarse. Camila me miró, pálida. «Papá, ¿podemos hablar un momento fuera?» Salimos al patio de los naranjos. El olor a azahar te golpeaba, ¡qué maravilla! El aire estaba fresco. Se oía una fuente. «Dime, hija». Le temblaba la voz. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Se dedicaba a mirar una maceta. «Papá, es sobre la ceremonia». Lo vi venir. Lo olí en el aire. Más fuerte que el azahar. Verás. Bora. Los Mendietas son, bueno, ya sabes, muy suyos con el protocolo. Con quién es quién. Camila, al grano. Respiró hondo. Para evitar incomodidades. Para que ellos se sientan a gusto. Hizo una pausa. Hemos pensado que quizás sería mejor si no vienes a la iglesia. Puedes venir directamente al convite, ya por la noche, cuando estemos todos más relajados. ¿Sabes lo que se siente? Es como si te dieran una bofetada, pero con la mano helada. El sonido del agua de la fuente desapareció. El olor a azahar se pudrió. Solo oía un pitido agudo en los oídos. Mi hija, mi Camila, la niña a la que le he dado absolutamente todo, me estaba pidiendo que me escondiera, que no fuera a su boda,
a la que yo estaba pagando, para no avergonzar a la familia de su novio. Por un segundo vi la cara de Beatriz, mi difunta esposa. Ella sí que tenía clase, sin necesidad de apellidos. Ella sí que sabía lo que era la dignidad. ¿Qué diría si viera esto? Si viera a su hija vendiendo a su padre por un plato de lentejas frías. Tragué saliva. Me costó. Enderecé la espalda. Un hombre no llora. Un hombre no grita. Un hombre aguanta. Apreté la mandíbula tan fuerte que creí que iba a romperme un diente. La miré, y por primera vez no vi a mi niña, vi a una extraña. Asentí muy despacio. Mi voz salió fría, más tranquila de lo que me sentía. Como desees, hija, que no se diga que tu padre te hizo pasar una vergüenza. No esperé respuesta. Di media vuelta, atravesé el patio de los naranjos, crucé el salón de mármol sin mirar a nadie y salí a la calle. El sol de la tarde me dio en la cara. Empecé a caminar, sin rumbo. La gente pasaba a mi lado. Acabé en la calle Sierpes, entre el ruido de los turistas y el ir y venir. Ese dolor sordo en el pecho se estaba transformando, se estaba enfriando, se estaba convirtiendo en claridad, una claridad de hielo. Ellos creían que yo era un paleto con dinero, un cajero automático sin clase social. Mi hija, mi propia hija había decidido que yo era el precio que tenía que pagar para entrar en su nuevo mundo. Me paré en mitad de la acera. La gente me esquivaba. Saqué el teléfono. Busqué el número de Javier, mi gestor de patrimonio. Javier, dije, soy Arturo Ledesma. Tenemos trabajo. Cancela tu tarde. Te quiero en la notaría mañana a las 9 en punto. Vamos a reestructurarlo todo. Todo. Colgué. La traición se había consumado, pero la partida, amigo mío, acababa de empezar. Llegué a casa, a mi ático en Los Remedios. Entré y todo estaba en silencio. Desde mis ventanales se veía el Guadalquivir, oscuro, tranquilo, como un espejo negro. Pero yo por dentro era un hervidero. Esa noche, amigo mío, no pegué ojo. ¿Sabes qué hice? A las 3 de la mañana, en lugar de dar vueltas en la cama, me fui al despacho. Encendí la lámpara de mesa y me puse a ordenar mis libros de contabilidad. No los de las empresas, no. Mis libros personales. Décadas de movimientos. Una manía que tengo. Cuando el mundo se desordena, yo ordeno mis números. Es mi forma de, no sé, de anclarme. El dolor, cuando lo sientes así en el pecho, hay que sacarlo. Unos gritan, otros beben. Yo saco la calculadora. Entre papeles viejos, en el fondo de un cajón, estaba la caja de Beatriz. La abrí. Hacía meses que no la tocaba. Olía a ella, a su perfume, fotos, una entrada de teatro de nuestra primera cita. Y allí, en su estuche de terciopelo azul, estaba el collar de perlas, el que fue de su abuela. Era mi regalo para Camila, lo que llaman algo viejo. Lo saqué. Las perlas estaban frías, pesadas en mi mano. Y sosteniendo ese collar, empecé a hacer cuentas. Abrí mi libro mayor mental, el de Camila. Empecé a sumar. El máster en esa escuela de negocios carísima de Madrid. 50.000 euros. Papá, es que todos mis amigos van. Y yo, claro, ¿cómo no? El Mini Cooper.
que le regalé al graduarse. Gracias, papi. Y un beso rápido. Los viajes. Bali, Tailandia, esquiar en los Alpes. Fotos preciosas en Instagram que yo pagaba religiosamente. Seguí sumando. La tarjeta de crédito por Black porque tiene asociada a mi cuenta. La factura de este mes eran casi 3.000 euros. Ropa para la luna de miel, supongo. Y lo gordo. El piso de Nervión. Un piso precioso, sí, en la zona buena, cerca de sus nuevos amigos. ¿Quién firmó el aval? ¿Quién puso la garantía para que se lo dieran? Arturo Ledesma. Si ella dejaba de pagar un mes, el banco venía a por mí. Y, por supuesto, la boda, el evento del año. 100.000 euros. 100.000 euros. Había pagado yo la señal, el primer pago gordo, al por cortijo por ese de lujo. ¿Para qué? Para que el día de la boda me dijeran que me escondiera, que mi presencia incomodaba. Me di cuenta de golpe, sosteniendo esas perlas. Yo no estaba pagando la felicidad de mi hija. Estaba financiando una fachada. Estaba pagando para que ella pudiera por aparentar por ser algo que no era. Para que la aceptara una familia de rancio abolengo que, en el fondo, me despreciaba por ser quien soy. Estaba pagando el escenario de mi propia humillación. El cielo empezó a clarear por encima de Triana. El gris se volvió azul pálido. Sonaban los primeros autobuses de la mañana. Dejé el collar en la caja. Lo cerré. Se acabó. Me hice un café. Solo. Bien cargado. Con el café en la mano, me senté frente al ordenador. Abrí mi plataforma de inversión. No los extractos del banco, no. Mi cartera. Acciones, fondos, bonos. Vi los números, los de verdad. Las decenas de millones que había ganado con la cabeza, no con el apellido. La decisión estaba tomada. Si esa gente, si los Mendieta, solo entendían el lenguaje del dinero, perfecto. Íbamos a hablar mi idioma. Con esa claridad helada que te da el amanecer después de una noche sin dormir, las piezas empezaron a encajar. Cuando el dolor se asienta, la memoria se aclara, y empecé a recordar. Empecé a ver las señales, todas esas banderitas rojas que había ignorado por amor de padre, supongo, por ceguera voluntaria. Me vino a la cabeza la feria del año pasado, la feria de abril. Qué importante es en Sevilla. Camila vino a mi despacho, angustiada. No era por los trajes. Ya le había comprado 3. Era por la caseta. Los Mendieta, su gente, tenían una de esas casetas de postín, de las de la calle Joselito el Gallo. Y Camila me dijo, casi llorando, que don Álvaro le había insinuado que, con la mala racha, tal vez no podían abrirla ese año. Y ella me suplicó. Papá, es carísimo, pero tenemos que ayudar. ¿Por qué tenemos, hija? Porque si no estamos, si la familia no tiene caseta, papá, ¿qué va a decir la gente? El por qué dirán. La frase mágica. El fantasma que lo gobierna todo en esta ciudad. El Dios al que todos rezan. Y yo, como un idiota, firmé el talón. Pagué la cuota anual de una caseta que no era mía, para gente que me despreciaba, para que mi hija pudiera abanicarse con la gente bien. Yo pagué, y ellos pusieron el apellido en la puerta de lona. Y luego el coche. Claro, hacía 6 meses. El Mini Cooper que le regalé por el máster se le había quedado pequeño. Íñigo, el prometido, el yerno perfecto, me lo explicó durante una comida.
Él no me lo pidió a mí, claro. Se lo dijo a Camila delante de mí, que es la forma cobarde de hacerlo. Cariño, es que para movernos en mis círculos, para ir a las fincas, necesitas algo con más presencia. Presencia. Un chaval de 30 años que no había dado un palo al agua en su vida, hablando de presencia. ¿Y qué pasó? A la semana Camila tenía un Range Rover Evoque blanco, precioso. ¿Y quién lo pagó? El tonto de la clase social baja. Mientras recordaba todo esto, sentía una rabia fría. Esto ya no era solo esnobismo. Esto olía mal. Cogí el teléfono. Tengo un viejo amigo en la banca. Uno de los de verdad. De los que deben favores y saben callar. Lo llamé. Manolo, buenos días. Soy Arturo. Necesito información. Discreción total. Le di el nombre Mendieta e hijos. Es ¿los de los olivos? Me dijo. Esos mismos. Déjame una hora, contestó. No tardó ni 30 minutos. La llamada de vuelta fue corta. Arturo, me dijo, y su voz era grave. Estás pensando en hacer negocios con ellos. Solo dime la verdad, Manolo. Suspiró. Arturo, están más tiesos que la mojama, más secos que el ojo de un tuerto. La crisis de 2008 se los comió. Deben hasta la camisa. Las fincas de olivos no dan más que para pipas. Viven del nombre y de lo que pueden arañar. Colgué el teléfono. Tiesos. La palabra resonaba en mi despacho. De repente, todo cobró sentido. La boda del año, el desprecio a mi presencia, la caseta de la feria, el coche de presencia. Claro, no era solo esnobismo, era una operación de rescate. Era una parasitación financiera en toda regla. No me despreciaban por a pesar por de mi dinero. Me despreciaban por mientras por lo cogían. Habían visto a Camila. Habían visto mi chequera detrás de ella. Y habían visto su salvación. Y mi hija. Mi hija estaba tan desesperada por ser aceptada, tan comida por el porque dirán por de esa sociedad sevillana rancia, que estaba dispuesta a ser la carnada. Ellos ponían el apellido, yo ponía la fortuna. Se acabó. Ya no era un padre dolido. Era un inversor que acababa de detectar un fraude. Y si hay algo que Arturo Ledesma sabe hacer, es cortar las líneas de crédito. Vieron mi clase social como la de un cajero automático. Pues bien, iban a descubrir que este cajero tiene voluntad propia. Ya no era un padre dolido. Oh, bueno, sí. El dolor seguía ahí, en el fondo del estómago, como un ancla fría. Pero encima del dolor había algo más. Claridad. La misma claridad que tengo cuando analizo un mercado a punto de quebrar. Había detectado el riesgo. Había visto el fraude. Ahora tocaba deshacer posiciones. Mi hija y sus futuros suegros habían cometido un error fatal. Pensaban que yo era un paleto con suerte. No entendían que el dinero que yo tengo no lo gané en la lotería. Lo gané pensando, y ahora, por primera vez, iba a usar esa misma cabeza para reestructurar a mi propia familia. En España tenemos un dicho: el perdón se gana, no se regala. Y para ganarlo, primero tienes que entender las consecuencias de tus actos. Yo me iba a asegurar de que las entendieran. Esa misma mañana, a las 9 en punto, estaba en la calle Tetuán. Hacía un solazo que rajaba las piedras, pero yo entré en el portal oscuro de la notaría de don Manuel.
Huele a madera vieja, a papel y a secretos. Don Manuel me conoce desde hace 20 años. Me ayudó a montar la primera empresa. Es un hombre de pocas palabras. Me senté. Él esperaba que le hablara del tiempo o de la boda. Don Manuel, le dije, y mi voz sonó seca. Quiero modificar mi testamento. Él levantó las cejas. ¿Algún problema, Arturo? Optimización de activos, respondí. Esa era mi coraza. Nada de corazón roto. Pura estrategia financiera. Quiero que Camila reciba lo mínimo. Don Manuel se reclinó. Juntó las yemas de los dedos. Me explicó la ley, como era su deber, aunque yo ya la conocía. Me habló de la legítima. Arturo, tú sabes cómo funciona esto en España. Tu patrimonio se divide en 3 tercios. Empezó a dibujar en un papel. El primer tercio, dijo, es la por legítima estricta. Este 33% es intocable. Tiene que ir a tus herederos forzosos, en este caso, a Camila. No puedes quitárselo. Asentí. Lo sé. El segundo tercio, continuó, es la por mejora. Este 33% es tu arma. Puedes usarlo para mejorar a uno de tus herederos sobre otro. Dárselo todo a Camila. O nada. Entendido. Y el último tercio, finalizó, es la por libre disposición. Este es tuyo, Arturo. Puedes dárselo a quien te dé la gana. A la iglesia, a un amigo, o a la Fundación Beatriz Ledesma. Ahí estaba. La fundación que creé en honor a mi esposa. Lo miré fijamente. Perfecto. Quiero que la mejora y la libre disposición, los 2 tercios completos, el 66% de todo mi patrimonio, se transfieran íntegramente a la Fundación Beatriz Ledesma. Don Manuel se quedó callado un segundo. Hizo un cálculo rápido. Arturo, eso significa que Camila recibirá solo la legítima estricta, el mínimo legal. Exactamente, dije. Quiero que esto esté firmado y registrado en 2 semanas antes de la boda. Él solo asintió. Se hará como dices, Arturo. Salí de la notaría. El sol de la calle Tetuán me dio en la cara, pero yo seguía helado. No había terminado. Caminé directo a mi oficina de banca privada, en la Plaza Nueva. Javier, mi gestor, el que llamé la noche anterior, me estaba esperando. Vio mi cara y supo que no era una visita social. Nos sentamos en su despacho acristalado. No le hablé de mi hija. Le hablé de gestión de riesgos. Javier, empecé. Vamos a hacer limpieza. Quiero revocar todos los poderes notariales que estén a nombre de mi hija. Todos. Efectivo. Ahora mismo. Javier tecleó. Hecho, Arturo. Segundo. Quiero que canceles todas las tarjetas de crédito asociadas a mis cuentas. La Visa Oro. La American Express. Todas las que usa Camila. Que dejen de funcionar. Entendido. Fecha de cancelación. Mañana por la mañana. Hecho. Hice una pausa. Esta era la parte importante. Y tercero, Javier, prepara la notificación. Vamos a ejecutar la retirada del aval hipotecario del piso de Nervión. Javier dejó de teclear. Me miró. Arturo. Eso es. Serio. Si retiramos el aval, el banco renegociará la hipoteca. Y si no pueden pagar, ejecutarán. Ese es el riesgo que ellos han decidido asumir, dije. Prepara los papeles. Javier asintió. Esta vez despacio. Como digas, Arturo.
Salí del banco. La cosecha había comenzado. Había plantado esfuerzo durante 40 años. Y ahora, esta gente que despreciaba mis raíces iba a descubrir lo profundo que agarraban. Quedaba una semana para la boda. 7 días. El testamento ya estaba firmado, registrado y guardado bajo llave en la notaría de don Manuel. Las órdenes en el banco estaban dadas. Ahora solo faltaba la última parte. La arquitectura de la caída. Verás, yo no estaba engañando a nadie. Yo no soy un mentiroso. Lo que estaba haciendo era simplemente dejar de sostener la mentira que por ellos habían construido. Durante meses habían estado comiendo en mi plato mientras me llamaban paleto por la espalda. Yo solo iba a retirar el plato. Mi plan era metódico, y el lunes, a primera hora, ejecuté la llamada clave. El por Cortijo, el sitio este de lujo que habían elegido en pleno Aljarafe, la hacienda Molinillos. 300 invitados, fuentes de chocolate, orquestas, una factura que quitaba el hipo. Yo había adelantado 100.000 euros para la reserva, pero quedaba el golpe final, el último pago, 80.000 euros, que vencía 48 horas antes del evento. Llamé al gerente, un tipo de voz suntuosa, acostumbrado a tratar con familias de su puesto abolengo. Me presenté, soy Arturo Ledesma, y fui directo al grano. Le llamo por el pago final de la boda Mendieta Ledesma, los 80.000 euros pendientes. El hombre carraspeó, seguro esperando que le pidiera el número de cuenta. Sí, don Arturo, aquí lo tengo. Perfecto, lo interrumpí. Solo para confirmar los datos de facturación. Quiero informarle que por no realizaré ese pago. Se hizo un silencio al otro lado que fue música para mis oídos. Oí cómo tragaba saliva. El gerente, claro, se puso nerviosísimo. Empezó a balbucear que si don Arturo, que cómo era posible, que si siempre habían tratado conmigo, que si la reserva estaba a mi nombre. Lo dejé hablar un segundo y luego lo corté en seco, con toda la calma del mundo. Disculpe, creo que hay un error, le dije. Yo solo era un intermediario que adelantó la señal, un gesto de buena voluntad hacia mi hija. Pero los anfitriones oficiales, la familia que invita, la que da el nombre al evento, son los Mendieta. La factura, por supuesto, debe ir a nombre de don Álvaro Mendieta. El pobre hombre no sabía dónde meterse, pero don Arturo insistió, con la voz temblando. Sin ese pago no podemos garantizar el servicio. Entiendo, respondí. Estoy seguro de que don Álvaro lo solucionará. Que tenga un buen día. Y colgué. Esa era la primera bomba de relojería, 80.000 euros. A ver cómo el linaje de don Álvaro, que sabía yo que estaba más tieso que la mojama, cubría eso. Pasaron los días. Martes, miércoles, silencio total. Me imaginaba el pánico en la casa Mendieta. Me imaginaba las llamadas frenéticas al gerente del Cortijo. Pero a mí, nadie me llamó. Ni Camila, ni Íñigo, ni don Álvaro. Supongo que el orgullo o la estupidez es más fuerte que la cartera. Mi hija, mientras tanto, vivía en su burbuja, completamente ajena a que el suelo bajo sus pies se estaba abriendo. Estaba en las pruebas de maquillaje, en la despedida de soltera, en las nubes de su gran boda sevillana. El jueves por la tarde recibí un WhatsApp de ella, seco, frío, ni un hola, papá. Decía, recuerda, papá, el convite es a las 21, no antes.
no antes. Es decir, que me reiteraba la prohibición de ir a la iglesia. Ni siquiera se había parado a pensar. Ni siquiera le había extrañado mi silencio. Cogí el móvil. Mis dedos querían escribir 1000 cosas. Querían echarle en cara todo. Pero solo escribí una palabra: recibido. Y lo envié. El viernes, el día antes, Duno, a las 12 de la mañana, firmé la última documentación en el banco. La ejecución de la retirada del aval hipotecario. Javier, mi gestor, me miró con cara seria. Arturo, una vez que esto entre en el juzgado el lunes, no hay marcha atrás. El banco renegociará su hipoteca, y si no pueden pagar... Lo sé, Javier, lo interrumpí. Procede. Salí del banco. Hacía sol. Tenía el plan trazado en mi cabeza, minuto a minuto. El sábado, a las 6 de la tarde, empezaba la ceremonia en la iglesia. A esa misma hora, a las 18 en punto, el sistema del banco tenía la orden automática de desactivar todas sus tarjetas de crédito. Todas. El lunes, a primera hora, la notificación de la retirada del aval llegaría al juzgado y al banco de Camila. Pero la verdadera obra maestra, el gran final de la ópera, sería el sábado por la tarde, a las 6, en la puerta de la iglesia. Porque yo, amigo mío, pensaba ir. Me había comprado el mejor traje que el dinero podía pagar. Iba a ir a la boda a la que no estaba invitado. Llegó el sábado, las 6 menos cuarto de la tarde. El calor en Sevilla a esa hora en plena plaza era denso, pegajoso. Un calor que se te metía en el cuello de la camisa. La plaza de la iglesia del Salvador era un hervidero. 300 invitados. La flor y nata de la Sevilla, que presume de linaje, aunque por dentro estén, como yo sabía, más secos que la mojama. Coches de lujo parando en doble fila, Pamelas que parecían platillos volantes, chaqués impecables. El gran teatro del por aparentar. Y allí estaba yo. Me había preparado, amigo mío. Fui a mi sastre de confianza y me gasté lo que no está escrito en el mejor traje que el dinero puede pagar. Un gris marengo de 3 piezas, tejido inglés. Mi corbata de seda azul favorita, la que me ponía en las grandes juntas. Zapatos relucientes. Si me habían negado la entrada, iba a asegurarme de que mi presencia fuera inolvidable. Aparqué el coche a 100 metros y caminé despacio, con la espalda recta, con la dignidad que ellos habían intentado pisotear. Los vi en la puerta, claro, en el atrio de la iglesia, recibiendo a los invitados como si fueran reyes. Don Álvaro tieso como un poste, repartiendo apretones de manos falsos. Su mujer, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y Camila, mi hija. Tengo que reconocer que estaba preciosa. El vestido era espectacular, el velo, el peinado, todo pagado, como no, por el padre al que no querían allí. Mi vieron. La sonrisa de Camila se borró, se quedó helada. Vi cómo el pánico le subía por los ojos. Don Álvaro frunció el ceño, como si viera una cucaracha en su plato de jamón. Camila se disculpó con los invitados con los que hablaba, y vino hacia mí. Casi corría, pisándose el vestido carísimo que yo había pagado. Llegó a mi altura y no gritó. No, siseó, con esa rabia contenida que es peor que cualquier grito. Me dijo que qué hacía yo allí, que si no lo entendía, que les estaba humillando, que me largara, por favor, que me largara, que estaba montando una escena.
Yo me quedé quieto, mirándola. No alcé la voz. No moví un músculo. Dejé que soltara todo el veneno. A nuestra espalda, el murmullo de los 300 invitados empezó a crecer. El por qué dirán por en su máxima expresión. La gente disimulaba, pero no se perdía ni un detalle. Éramos el espectáculo antes del espectáculo. Cuando paró para coger aire, la miré a los ojos. Camila, le dije, muy despacio, muy bajo, saca tu teléfono. Se quedó paralizada. Me miró como si estuviera loco. ¿Qué? Que saques el teléfono, Camila. Hazlo. Le temblaban las manos. Dejó el ramo de flores en un banco y sacó el móvil de su pequeño bolso de novia. Lo miró. Y vi cómo el color se le iba de la cara. Se quedó blanca. Blanca como el nácar. Más blanca que el vestido. Eran las 6 en punto. Mi hora. Estaba viendo las notificaciones. Todas a la vez. El SMS del banco, su tarjeta American Express, ha sido cancelada. El otro SMS, su tarjeta Visa Oro, ha sido cancelada. Y el correo electrónico, el que yo había programado. Asunto: notificación de revocación de aval hipotecario. Levantó la vista del teléfono. Sus ojos estaban desorbitados. Ya no había rabia, solo terror. Abrió la boca. «Papá», susurró. «Papá, ¿qué significa esto?» No tuve tiempo de contestar. Don Álvaro, harto de la escena, se acercó a nosotros. Venía con su paso de terrateniente ofendido. «Arturo, ¿se puede saber qué problema hay? Estás interrumpiendo la llegada, hombre». Y justo en ese segundo, a don Álvaro Mendieta le sonó el móvil, en la puerta de la iglesia. ¡Qué escándalo para un hombre de tanto protocolo! Miró la pantalla. Su cara cambió. Era el gerente del cortijo. Don Álvaro se puso el teléfono en la oreja, visiblemente molesto. Y yo, aunque no oía al gerente, supe perfectamente la conversación. La cara de don Álvaro pasó de la molestia al pánico. Empezó a balbucear. ¿Que cómo era eso posible? Que el pago estaba garantizado. Que Arturo Ledesma. Se giró hacia mí, con el teléfono aún en la oreja, y supe que el gerente le acababa de decir la frase mágica. «Don Álvaro, o recibo una transferencia de 80.000 euros por ahora mismo, o el banquete se cancela». De fondo, dentro de la iglesia, el órgano empezó a sonar. Era la hora. La novia tenía que entrar. Pero la novia, mi hija, estaba paralizada en la puerta, mirando a su padre, que acababa de cerrar el grifo. Y el suegro, el hombre del gran linaje, estaba sudando frío, dándose cuenta de que su apellido no valía ni el primer plato de la cena. El espectáculo acababa de empezar. El órgano dejó de sonar. El silencio que cayó sobre la plaza fue más ruidoso que cualquier música. Don Álvaro Mendieta tenía el teléfono en la mano, pero ya no se lo ponía en la oreja. Estaba pálido, amigo mío, pálido como el mármol de la iglesia. Me miraba, y por primera vez en un año no veía desprecio en sus ojos, veía puro pánico. Empezó a balbucear que qué significaba esto, que el gerente del cortijo estaba loco, que si yo pretendía humillarlos, él, hablándome de humillación a mí. Ahí, en ese preciso instante, se me fue el dolor. Te lo juro, se fue el dolor del pecho y se quedó algo frío, sólido, dignidad. Respiré hondo. Hacía calor, pero yo estaba helado. Hablé, y hablé claro con mi acento, el mío, el andaluz,
el que tanto les molestaba. No levanté la voz. ¿Para qué? Hablé para que me oyeran él, su mujer, el novio, y mi hija. Don Álvaro, le dije, mirándole fijamente. Ha pasado usted el último año muy preocupado por mi clase social. Los invitados de las primeras filas, los más cercanos, fingían no mirar, pero eran todo oídos. Perfecto. El escenario era inmejorable. Estaba usted muy preocupado, continué, por si mi presencia incomodaba en su círculo de apellidos. Pero fíjese qué curioso es el mundo, don Álvaro. Mi clase social, esa tan baja, esa que no merecía entrar en la iglesia, es la que ha pagado el piso de lujo donde vive su hijo. Mi clase social ha pagado el Range Rover que conduce su hijo. Mi clase social pagó su caseta en la feria de abril, esa de la que tanto presume. Mi clase social ha pagado los viajes, los trajes. Y esta boda, don Álvaro, esta boda que usted, con todo su linaje, no puede pagar. Hice una pausa. Mi clase social lo ha pagado todo, hasta ahora. Camila soltó un gemido, como si le hubieran dado un golpe. Pero fue Íñigo, el novio, el valiente, el que saltó. Se puso rojo como un tomate. Dio un paso al frente, con el chaqué impecable. «Usted no es nadie», me gritó. Gritó en la puerta de la iglesia. ¡Qué poca clase! Es un puto don nadie. Un muerto de hambre con suerte. ¿Muerto de hambre? ¡Qué error tan grave! Le sonreí. Y te juro que esa sonrisa fue lo más frío que he hecho en mi vida. No me llegó a los ojos. Puede ser, le dije, casi en un susurro. Puede ser que yo sea un don nadie, pero este don nadie, este muerto de hambre, se levanta cada mañana y gestiona una cartera de inversiones que vale 40 millones de euros. Se hizo un silencio de tumba, literal, 40 millones. Lo solté como quien dice la hora. Vi la cara de don Álvaro descomponerse. Vi a Íñigo quedarse con la boca abierta, sin saber qué decir. «¿Y usted?», continué, mirando a Íñigo, con todo su apellido, con todo su linaje y su clase. ¿Sabe lo que es usted? Usted es un hombre que no puede pagarle el primer plato a sus invitados. Usted no puede pagar la cena. El teléfono de don Álvaro volvió a sonar. Era el gerente otra vez, impaciente. Don Álvaro lo miró y rechazó la llamada. ¿Con qué valor? Intentó salvar la situación. Intentó farolear. Vio al coordinador de la boda, un tipo con pinganillo, y le hizo un gesto autoritario. «Que salgan los autobuses. Inmediatamente. Nos vamos al cortijo». Pero el tipo del pinganillo negó con la cabeza. «Lo siento, don Álvaro. Tengo órdenes estrictas del gerente. El señor Mendieta no ha pagado. Y sin la transferencia, no se mueve un plato. Y los conductores de los autobuses», dijo, señalando a la flota de autobuses de lujo aparcados, «tienen orden de no arrancar». Don Álvaro intentó gritarle, hablarle de su nombre, de quién era él en Sevilla. Pero el dinero, amigo mío, tiene la voz más alta que el linaje. La noticia corrió como la pólvora. Fue increíble. Empezó como un murmullo en la puerta y se extendió hacia atrás, fila por fila de invitados. «¿Qué pasa?» «Que no hay pago». «¿Cómo que no hay pago?» «Que el padre de la novia. Que el padre de la novia ha cortado el grifo. Que se cancela la boda».
Oí esa palabra. Cancela. Repetida 10, 20, 100 veces. Y ahí empezó el verdadero espectáculo. El por qué dirán por hecho realidad. El bochorno. 300 invitados de gala, la flor y nata de la sociedad, parados en la puerta de una iglesia, con el sol cayendo, sin boda a la que ir. El escándalo social más grande de la década en Sevilla. La gente ya no disimulaba. Sacaron los móviles, empezaron a grabar la cara de don Álvaro discutiendo con el chofer del primer autobús, a grabar a la mujer de don Álvaro, que se abanicaba como si le fuera a dar algo, a grabar a Íñigo, que le gritaba a Camila: «Busque a mi hija». Y la vi, el maquillaje carísimo, corrido por las lágrimas, el peinado deshecho. Estaba sentada en los escalones de piedra sucios de la iglesia, con el vestido de novia, el que yo pagué, hecho un desastre. El velo, ese velo que Beatriz habría querido que llevara, arrastrándose por el polvo. Estaba en shock, miraba al vacío. La novia del año. Lo había conseguido. Era la comidilla de toda Sevilla. Me quedé mirándola un segundo. ¿Sentí pena? Sí, una parte de mí la sintió. Era mi sangre. Pero en España la justicia no va de perdón inmediato. Va de consecuencias. Ella había elegido el por aparentar por encima de su padre. Y este era el resultado. Miré el caos. Los Mendieta, acosados por los invitados que pedían explicaciones. Los móviles grabando. Los murmullos. Habían querido juzgarme por apariencias, pues ahí tenían su justicia poética. Destruidos por las apariencias. Me ajusté el nudo de la corbata. Mi traje gris seguía impecable. Mi dignidad, esa que ellos no podían comprar ni con 40 millones, estaba intacta. Di media vuelta, despacio, y empecé a caminar, cruzando la plaza, dejando atrás el desastre que ellos mismos habían cocinado. Creo que oí a Camila gritar: «¡Papá!» a lo lejos. Pero yo no me giré. La lección, amigo mío, acababa de empezar. Pasaron 6 meses, medio año. El otoño había llegado a Sevilla, limpiando el calor pegajoso del verano. ¿Qué pasó con los Mendieta? Lo que tenía que pasar. El escándalo fue tan grande que no pudieron esconderlo. El banco, por supuesto, ejecutó la hipoteca del piso de Nervión al no poder Íñigo hacer frente a los pagos. Y oí por ahí, por mi amigo banquero, que don Álvaro tuvo que malvender 2 fincas de olivos para tapar agujeros y pagar las deudas del cortijo. Él, por aparentar, les había salido carísimo. ¿Y Camila? Silencio. No la llamé, no la busqué. En nuestro modelo de justicia, el que falla tiene que dar el paso. El perdón no se pide, se demuestra. Y yo esperé. Hasta que, hace una semana, me llegó un mensaje. Era ella. «Papá, ¿podemos tomar un café?» Yo invito. Y aquí estaba yo, sentado en una mesita fuera de una cafetería modesta en la Plaza de la Encarnación, bajo las setas. Un sitio normal, de barrio. Nada que ver con el círculo de labradores. La vi llegar. Y, la verdad, casi no la reconozco. No venía en el Range Rover. Llegó andando. Supongo que desde la parada del autobús. No llevaba joyas, ni un reloj caro. Llevaba un traje de chaqueta sencillo,
de Zara o algo así, ropa de trabajo. El pelo recogido en una coleta, sin maquillaje caro. Parecía cansada, pero real. Se sentó frente a mí. Pidió un café con leche. Yo ya tenía el mío solo. Me miró a los ojos, y esta vez no vi pánico, ni rabia, ni esa desesperación por impresionar a nadie. Vi vergüenza, una vergüenza honesta. No se anduvo con rodeos, no puso excusas. Eso se lo agradecí. Me dijo que había sido una idiota, que estaba ciega, que la obsesión por esa gente, por ese mundo de apariencias, la había convertido en un monstruo. Y me dijo, lo siento, papá. Me contó que esa misma noche, la de la no boda, rompió con Íñigo. Que él, en cuanto se dio cuenta de que el cajero automático se había cerrado, le mostró su verdadera cara. Me dijo que había dejado el piso de Nervión, que el banco se lo había quedado, y que ahora vivía en un piso compartido en la Macarena. ¿En la Macarena? ¿Te das cuenta? El barrio de los estudiantes, el barrio de los trabajadores. Y me dijo que tenía un trabajo, uno de verdad, de 8 a 6 en una gestoría, llevando papeles por un sueldo que no le daba ni para la mitad de los caprichos que yo le pagaba en un mes. La escuché, sin interrumpir. Vi el cambio. Vi que había pasado 6 meses en el mundo real, pagando sus facturas, lejos de los apellidos y el linaje. Había pasado de por aparentar a por ser. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué la cajita de terciopelo azul. La puse sobre la mesa, entre los 2 cafés. La abrió. Era el collar de perlas de Beatriz. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo no puedo aceptar esto. Tu madre querría que lo tuvieras, le dije, tranquilo. Pero quiero que sepas una cosa, Camila. Esto no es un regalo, es un recordatorio, y viene con condiciones. Me miró, esperando. Mi amor, le dije, mi cariño, el ser mi hija, eso no se compra, ni con 40 millones, ni con 40 céntimos. Eso se gana con respeto, se gana con honestidad, se gana siendo leal a quien te lo ha dado todo. Hice una pausa. Esa es la única clase social que importa en esta familia. La dignidad, la honestidad. Y esa la tenías, y la tiraste a la basura por gente que no valía nada. Y ahí se rompió, lloró. Pero no era el llanto histérico de la novia en la iglesia. Era un llanto silencioso, de verdad, de arrepentimiento. Asintió con la cabeza. Una y otra vez, sin poder hablar. Llamé al camarero. Pagué yo los cafés. ¡Qué demonios! Ella se secaba las lágrimas. Avergonzada, se guardó el collar. Me quedé mirándola. Era mi hija otra vez, magullada, rota, pero era ella. Estiré la mano por encima de la mesa y, por primera vez en 6 meses, puse mi mano sobre la suya. Anda, bébete el café, le dije, que se enfría. Don Arturo enseñó una lección dura. Vio que su hija prefería las apariencias de un apellido noble antes que la dignidad de su propio padre. En lugar de gritar, actuó con fría estrategia financiera. Demostró que la verdadera clase social no es el linaje, sino la honestidad y el respeto.